Pues buenos días a todos, Dios les bendiga. Los que estuvieron el domingo pasado, hablamos acerca de cómo saber si amas a Dios, parte 1, y hoy vamos a tocar cómo saber si amas a Dios, la parte 2. Siempre es bueno tener claridad respecto de lo que realmente es amar a Dios y cómo una persona realmente evidencia que ama a Dios. Porque más que nunca, pues estamos en un tiempo donde mucha gente se dice cristiana, mucha gente dice estar con Dios, pero es curioso, la moral a nivel mundial está cada vez peor. Imagínese usted que existen aproximadamente 2.100 millones de personas en todo el mundo que se dicen cristianas. Sin embargo, si fueran genuinos cristianos, la verdad es que este mundo ya se hubiera ganado. Ya mucha gente en verdad fueran genuinos cristianos, pero sabemos que de alguna forma mucha de esta gente pues son cristianismos solamente superficiales y lo que Dios quiere es que de veras se le ame con todo el corazón. Tristemente en muchos lugares pues la superficialidad es muy tremenda. Entonces queremos nosotros dejar muy claro cómo saber si amas a Dios, cómo puedes darte cuenta que realmente tú amas a Dios. Y bueno, ya tocamos algunos puntos el domingo pasado y vamos nosotros a hacer un recordatorio y nos vamos de alguna forma a la segunda parte. Pero vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a pedirle a Dios su ayuda. Señor, tú eres el que ilumina los corazones, Señor. Tu palabra dice que la exposición de tus palabras alumbra, ilumina. Y hoy queremos que hagas eso, por favor, Señor. Padre, para que tú alumbres los corazones y cada uno pueda estar claro de este tema, Señor. Padre amado, ayúdanos, por favor, porque tú eres el que das esa comprensión y ese entendimiento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tocar los mismos textos de hace 8 días en Juan 14, versículo 21. Dice la Escritura, la verdad es que la palabra es tan clara que no se necesita tener una licenciatura en teología para poder entender muchos pasajes que son tan sencillos. Está hablando el Señor Jesús y dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. También se puede traducir, el que conoce mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que puede conocer los mandamientos, pero no guardarlos. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. O sea, la consecuencia o la bendición de que una persona en verdad ame a Dios y guarde sus mandamientos es que Dios se va a manifestar a esa persona. Es que Dios se va a hacer presente en esa persona. O sea, Dios no va a ser un Dios lejano, no va a ser un Dios distante, sino que va a ser un Dios muy cercano en una relación personal con aquella persona que realmente le ama y que guarda sus mandamientos. Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, o sea, el que me tiene amor, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Es tremendo pensar esto porque pareciera ser que no hay una claridad respecto de cuando una persona verdaderamente se convierte a Dios, verdaderamente Dios viene a ser morada, viene a ser habitación en la vida de la persona, donde en su interior, en su corazón, en lo más profundo de su ser. Esto es cuando una persona realmente ama a Dios y guarda su palabra, obedece a su palabra, dice, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada, haremos habitación con él. En otras palabras, como que el hombre no ha entendido verdaderamente que cuando una persona ama a Dios, Dios va a vivir en el corazón de esa persona, en este cuerpo humano. En lo más recóndito de nuestro ser, Dios, el Espíritu Santo, Cristo va a estar habitando, va a estar viviendo en ese corazón. Y al vivir en ese corazón, obviamente Él va a dar la fortaleza, va a dar la ayuda, va a dar el socorro para que la persona pueda caminar como Dios quiere que se camine. Es impresionante esto.
Porque a veces las personas piensan en Dios, pero no piensan que Dios puede vivir aquí adentro, siendo Él omnisciente, siendo Él omnipresente y por el Espíritu Santo. De tal forma que es una bienaventuranza y una bendición muy grande que una persona que realmente ama a Dios y guarda sus mandamientos, hay alguien viviendo en su corazón. Realmente y verdaderamente, que es Jesucristo, que es el Espíritu Santo. Versículo 24, hablábamos del contraste. El que no me ama, el que no tiene ese amor a Dios, no guarda mis palabras. O sea, toda persona que realmente no ama a Dios, no le va a importar realmente Dios, ni le va a importar su palabra, por lo tanto, no va a obedecer, le va a dar lo mismo. Y es ciertamente y tristemente la situación de la mayoría de la humanidad que realmente viven sin amar a Dios y obviamente viven sin obedecer la palabra de Dios. No importa que traigan tragedias a sus vidas, no importa que traigan problemones en sus formas de vivir y atraigan problemas por su forma de ser y sus acciones. Tales personas simplemente evidencian que no aman a Dios, simplemente porque no guardan la palabra de Dios. El domingo pasado hablamos acerca de, y comentamos, que aquella persona que ama a Dios, en realidad manifiesta en la vida práctica, manifiesta que guarda sus mandamientos. Y una de las cosas que hablábamos era que para que una persona comience a amar a Dios, de verdad tiene que entender, porque tiene una experiencia espiritual con Dios y primeramente Dios ama a esa persona. Hablábamos acerca de que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. En otras palabras, la verdad es que el hombre no ama primero a Dios. Más bien el hombre está alejado, separado de Dios. Y el hombre requiere un toque de Dios, requiere una comprensión de Dios, requiere comprender muchas cosas respecto de Dios porque hay mucha ignorancia. De tal forma que cuando el hombre entiende que está mal en su camino, que sabe que ha ofendido a Dios, que sabe que no está haciendo las cosas incorrectas en su matrimonio, en su forma de actuar y en su forma de vivir, entonces la persona comienza a caer en un estado de despertamiento, en un estado de decir, caray, ¿qué he estado haciendo toda mi vida? Y llega un momento donde la persona se arrepiente verdaderamente y verdaderamente confía de todo corazón en el Señor Jesús y espiritualmente, sobrenaturalmente hay una transformación en el alma de esas personas que la Biblia le llama nacimiento de nuevo. La Biblia le llama nueva criatura. La Biblia le llama que la persona se vuelve en un seguidor genuino y verdadero del Señor Jesucristo. Entonces esa persona ya tiene el amor de Dios en su alma. Por lo tanto, al amar a Dios por gratitud, al amar a Dios por gran agradecimiento, la persona va a obedecer, va a guardar los mandamientos de Dios. No los guarda por un temor al infierno. No los guarda por ver a un Dios severo y un Dios que da con el garrote a la persona, sino que entiende, dice, estando bien mal en mi vida, Dios, en vez de alejarse, se acercó a mi alma, me enseñó las cosas y ahora me ha dado el perdón, me ha dado la salvación. Por lo tanto, yo amo a ese Dios y estoy agradecido en grande manera con Él. Por lo tanto, lo que Él me pida, lo que Él quiera, yo le voy a obedecer. Cueste lo que cueste. Y no es fanatismo, no es perfeccionismo, sino es una realidad y una vivencia espiritual que cada persona que realmente se arrepiente y confía en Cristo experimenta verdaderamente. En ese amor hay una gratitud y por eso es que al obedecer a Dios, confía en Dios. O sea, la Biblia nos manda que nosotros confiemos en Dios, un apoyo en Dios. Y hablábamos acerca también de la humildad que Dios nos manda tener como gente muy necesitada de Él. Y obviamente en esa humildad buscamos la comunión con Dios para tener contacto de manera continua con ese Dios, para recibir su bendición, para recibir su toque, para recibir de manera continua su influencia. Y aún por medio de la palabra, porque esta palabra es la palabra de Dios. Y aunque fue inspirada en hombres llenos del Espíritu Santo, son las palabras de Dios que verdaderamente han transformado
miles de vidas, millones de vidas a través de toda la historia de la humanidad. Entonces, una persona que realmente ama a Dios y al estar con Dios va a depender y se va a apoyar en Dios. Ya no se va a apoyar en su propia prudencia. Ya no se va a apoyar en su propia sabiduría, aunque tenga doctorados, aunque tenga maestrías, aunque tenga licenciaturas, aunque sea una persona que tenga 60, 70 años y la vida le haya enseñado muchas cosas y pueda tener mucha experiencia. Porque esto sobrepasa más allá de estas cosas terrenales. Dios es el apoyo de aquellos que realmente aman a Dios. Qué importante es que nosotros podamos entender eso. Porque ¿cuántas personas dicen amar a Dios, pero en la práctica realmente lo niegan? Como recuerdo una ocasión de un hombre que profesaba amar a Dios y profesaba una religión. Y fíjese usted lo que él decía. Decía, aunque mi hija esté fornicando con otro, si en ese momento se muere, esa hija mía va al cielo. ¿Cómo? O sea, quiere decir entonces que si esa hija está fornicando y la agarra en el momento de la fornicación, un infarto, ¿se va al cielo? Quiere decir que entonces el borracho, si lo agarra en una borrachera, ¿verdad? Y se muere en esos momentos, ¿se va al cielo? Quiere decir que el ladrón entonces en el momento en que esté robando y se muere en esos momentos, ¿se va al cielo? Quiere decir que el narcotraficante cuando esté vendiendo la droga y se muere, ¿se va al cielo? O sea, la persona ya no entendía que una persona que realmente vive haciendo lo malo, pues no está amando a Dios y mucho menos se va a ir al cielo. Imagínese usted que llegara un ladrón a su casa, que le robara, que lo hiriera y que después inmediatamente dijeran, ¿saben qué? Dijera la policía, ya agarramos al ladrón que le robó a usted y ya agarramos al ladrón, pero se resistió al principio y la verdad lo agarramos, pero terminamos matándolo. Y luego de repente usted agarra y va a la policía y comienza la madre a decir, oh, pobre mi hijito, es cierto, le robó al Señor, pero oh, mi hijo está en el cielo, porque pues él amaba a Dios. Cualquiera va a decir que ¿qué? No. Una persona que realmente ama a Dios guarda sus mandamientos. Entonces, debemos nosotros comprender que hay personas que se dicen cristianas y que de verdad inclusive pueden tomar la doctrina correcta, pero algunos mandamientos los rechazan y la verdad a veces también los viven de manera parcial, porque dicen algunos, no, pues como decíamos hace 8 días, yo no mato, yo no robo, yo no secuestro, pero si hay otros pecados que la persona está haciendo. De tal manera que inclusive ha habido personas que dicen, no, es que eso de guardar los mandamientos de Dios es muy difícil. Es imposible casi. La verdad es una obligación, es una carga. La verdad es algo muy pesado. Nadie puede hacer eso. Es cierto, cuando una persona no ha sido realmente transformada por Dios, se le va a hacer muy difícil, porque no entiende el amor a Dios, porque no entiende el poder de Dios, porque no entiende la misericordia de Dios. Pero cuando es transformado, la persona dice, no, los mandamientos los cumplo por amor y por gratitud. Y no hay gravosidad en ellos. Y cuánta gente que siente esta forma de obligación, pues es porque no aman a Dios. Son capaces de decir, no, la verdad es que esos que hablan de la santidad y de los mandamientos, pues sinceramente es imposible. O algunos son capaces hasta de minimizar los mandamientos. Decía una mujer, una ocasión, esposa de un pastor, que se fue a su iglesia a compartir unas enseñanzas, decía, oh no, lo que usted está diciendo, para que uno realmente pueda obedecer, uno se tiene que ir a una cueva, encerrarse allá y jamás salir, porque no se puede obedecer a Dios estando en este mundo y en contacto con este mundo. Pues no entendía, porque esa persona no había sido transformada por Dios. Cuando hay personas así, como esta que le menciono, no aman a Dios, la verdad ponen pretextos para los mandamientos
de Dios y ellos piensan que son gravosos o pesados. La verdad es que los mandamientos de Dios, cumplidos de todo corazón, sinceramente, traen una bendición al corazón. Hay personas que cuando minimizan los mandamientos y de alguna forma quieren vivirlos parcialmente, se van a dar cuenta al final de sus días qué error cometieron en vez de entender y buscar la salvación y ser transformados por Dios para poder guardar esos mandamientos que son los mandamientos de Dios. En Mateo 5:19 dice la Escritura, está hablando Jesús, de manera que el que quebrante, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Muchos han pensado que aunque una persona minimice los mandamientos y los enseñe parcialmente o los minimice, dice, no, mira, va a ser llamado pequeño en el reino de los cielos. Pero eso no quiere decir eso. Lo que quiere decir que esa persona no va a tener parte y suerte en el reino de los cielos, porque Dios le va a decir, ¿por qué no los enseñaste como deberías de enseñarlos y vivirlos? ¿Por qué los minimizaste? ¿Por qué los tuviste en menos? ¿Por qué les quitaste la fuerza que realmente deben tener mis mandamientos cuando traen una bendición al ser humano? Mire usted nada más. Salmo 119, versículo 45. Léalo por usted mismo. Y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Algunos leen de la siguiente manera, andaré obligado, andaré con una camisa de fuerza, andaré todo mal porque busqué tus mandamientos. No, eso no dice. Andaré en libertad. ¿Cuál libertad? Una verdadera libertad que Dios da cuando alguien verdaderamente busca los mandamientos de Dios y verdaderamente los guarda. O sea, toda la ley que Dios nos dio, que son sus normas y sus mandamientos, traen una bendición al ser humano. Una bendición grande al ser humano. Andaré en libertad. No en libertinaje, en libertad. O sea, que toda persona que realmente ama a Dios y guarda sus mandamientos va a disfrutar de una libertad interna. No tiene que ser esclavo de aquellas cosas que hacen daño y que dan tragedia tanto a la vida de las personas. Salmo 119, versículo 165. Dice, mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Otros pudieran leerlo. Mucha depresión o estar deprimido, estar reprimido tienen los que aman tu ley. No, mucha paz, paz interior, calma de Dios al alma, paz genuina. El saber que estamos en paz con Dios, que estamos en calma con Dios, porque realmente se aman sus mandamientos. La ley tiene que ver con mandamientos. Dice, y no hay para ellos tropiezo. Pero sigamos adelante, Salmo 119, versículo 93. Dice, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. O sea, porque esta persona está diciendo que nunca se va a olvidar de los mandamientos de Dios, esto es, los va a poner siempre por obra, porque la persona está experimentando la vida de Dios, la presencia de Dios, vida en su alma, vida espiritual. Sin embargo, hay personas que cuando no aman a Dios y tienen una religión, dicen, no hombre, me siento, no sé cómo me siento, porque al no poder guardar los mandamientos, hay muerte en su vida, hay esclavitud en su alma, y no hay paz en su corazón, no hay libertad en su vida. Pero los mandamientos de Dios vivifican, significa que hay paz en tu alma interior, hay regocijo en tu alma interior.
Porque en vez de que los mandamientos te perjudiquen, más bien te hacen mucho bien, tanto a ti como persona, como a aquellos que te rodean. Imagínese usted, si alguien entendiera que el amar al prójimo no se debe golpear al prójimo. Pero esto, digámoselo a las personas o a los varones que acostumbran a golpear a sus mujeres. Vivimos en un mundo donde en el mundo entero hay varones que se enseñorean de sus esposas y las golpean. Algunas las matan, otros las tienen asustadas, las tienen traumadas psicológicamente. Si este mandamiento se cumpliera, ¿cuántos matrimonios estarían tranquilos, por lo menos en esa área? Saber que tienen un varón que en vez de pegarle las va a proteger, las va a guardar, las va a ayudar, las va a sustentar y las va a respetar. ¿Por qué? Porque los mandamientos en vez de dar muerte, dan vida. Salmos 119, versículo 104, la parte primera. Dice la Escritura, de tus mandamientos se ha adquirido inteligencia. Fíjese usted. Otro diría, no. Yo adquiero inteligencia en las universidades. Yo adquiero inteligencia de los libros de Lenin, de Marx, de tal o cual autor o de tal o cual intelectual, de tal o cual académico, de tal o cual escritor. Yo de ahí sí adquiero inteligencia. ¿Por qué? Porque las ciencias sociales, porque las ciencias naturales, porque la biología, la zoología, porque el derecho penal, el derecho civil, el derecho mercantil, me dan inteligencia. Esos son conocimientos terrenales. Pero de los mandamientos de Dios adquiere inteligencia. ¿Para qué la inteligencia? La inteligencia para poder vivir adecuadamente ante los ojos de Dios y poder bendecir a las demás personas, poder ayudar a las demás personas, ¿verdad? Bendecirles en vez de hacerles daño, bendecirles verdaderamente. De primera instancia la persona vivirá. Pero oiga, de sus mandamientos se ha adquirido inteligencia. Oye, pero aquella persona no tiene la universidad, apenas terminó la primaria y la verdad guarda los mandamientos de Dios y ama a Dios. Entonces esa persona, aunque no tiene títulos universitarios, esa persona en realidad es inteligente ante los ojos de Dios. Quizás ante el mundo dirá, no, ese es un iletrado, no, ese es un ignorante. Pero ante los ojos de Dios, la persona que guarda sus mandamientos, obviamente porque le ama, adquiere inteligencia. Esa es muy importante, porque la inteligencia de los hombres no es la inteligencia a la cual Dios se fija en los seres humanos. En una ocasión Dios le dijo al pueblo de Israel, esta es vuestra inteligencia, que guardara los mandamientos. O sea que para Dios una persona inteligente no es aquella que sabe mucho, que tiene doctorados y gana 80,000 pesos mensuales o ha hecho grandes negocios, ¿verdad? Que tienen miles y millones de dólares, porque finalmente esas personas, su muro es la riqueza y su seguro es la riqueza, pero el día que se mueran y con toda su riqueza va a poder entrar al cielo. Porque nunca se acordó de Dios, porque nunca entendió que el amar a Dios era guardar sus mandamientos. Y cuando tuvo la oportunidad de ser transformado y ayudado y bendecido, no lo quiso, lo rechazó. Deuteronomio 11:8. Vea usted lo que dice la Escritura. Dice, está hablando el pueblo de Dios al pueblo de Israel, le dice, guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seas fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla. Vea usted lo que está diciendo Dios. Guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos. O
sea, Dios te está dando a entender, cuando tú eres una persona que realmente le amas y guardas los mandamientos, vas a sentir fortaleza espiritual, vas a experimentar fuerza y vigor de Dios, fuerza y vigor del cielo. No es la fuerza humana, es la fuerza espiritual que realmente la persona experimenta, porque Dios, al saber que tú confías en Él, al saber que le amas, al saber que tienes comunión con Él, al saber que sabe que tienes necesidad y lo buscas y guardas sus mandamientos, entonces el hombre interior en tu espíritu interno, Dios fortalece tu vida. ¿Pero para qué la fortalece? ¿Para qué se tiene fuerza? Es para seguir adelante, porque esta humanidad o este mundo nos ofrece muchos retos a los cristianos y sobre todo los retos en cuanto a vencer aquello que está en contra de Dios y está en oposición a Dios. ¿Sí? Para una señorita que realmente es cristiana y que realmente ama a Dios, el hecho de que sepa que no debe de fornicar, no debe tener relaciones antes del matrimonio, la guarda de muchas cosas, la guarda de su integridad, la guarda de su dignidad como mujer, la guarda realmente de poder tener un hijo en un momento donde no es el momento, la guarda de un patán que en un momento dado la puede embarazar y que no le va a responder, la guarda de un hijo que no debe tener ahorita y que va a truncar muchas cosas en su vida. Ah, pero claro, dice la gente, dicen los liberales, ¿cuál es el problema con la virginidad? Al diablo la virginidad. ¿Por qué? Porque no tienen los mandamientos de Dios claros en su mente y no alcanzan a vislumbrar las consecuencias que puede haber por desobedecer los mandamientos de Dios. Pero cuando alguien, esa señorita, se espera en su tiempo, en su momento, va a ser muy diferente. Qué tremendo. Hay fortaleza. Y en vez de que sean pesados, en vez de que sean, que te traigan pues te traigan más bien tristeza, más bien, te traen fortaleza. Mira las bendiciones de Dios cuando se ama a Dios y se guardan los mandamientos. Y luego después te dice, y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla. Obviamente en esos momentos lo físico era que ellos iban a entrar a la tierra prometida, donde iba a ser de ellos, pero aquí la figura es el cielo. La tierra prometida es la gloria de Dios, que algún día, de verdad, los seres humanos, que aquellos que amaron a Dios y obedecieron a Dios, estarán en la gloria con Dios. En otras palabras, el que ama a Dios obedece sus mandamientos y no tiene pretextos para no obedecerlos. Está motivado en su alma por el amor, la gratitud y todo lo que ha experimentado. De hecho, mucha gente ni sabe ni por qué Dios dio los mandamientos. Cada mandamiento que Dios dio, de verdad que los dio por una razón. Y la razón fue bendecirnos a nosotros. De primera instancia, bendecir al pueblo de Israel y también bendecir a los gentiles, todos aquellos que no son parte del pueblo judío. Oiga, ¿a quién no le conviene el mandamiento de no robarás? Imagínate, tienes un negocio que te ha costado levantarlo durante 10 años y te llega el extorsionador y te pide 50,000 pesos mensuales y tú apenas sacas quizás un dinero más porque te has esforzado y Dios te ha bendecido. Oye, si se entendiera por qué Dios dio ese mandamiento, pero muchos no lo entienden y piensan que son gravosos. El que ama a Dios tiene gratitud en el corazón y obedece a aquel que le dio una oportunidad. En verdad, Dios nos dio una oportunidad. Porque como has escuchado los testimonios, de verdad, está uno perdidísimo.
Obviamente, cuando uno vive en la perdición, la gente piensa que es lo normal. Es lo normal vivir en el pleito, es lo normal vivir en la fornicación, es normal vivir en el adulterio, es normal vivir robando, es normal teniendo rencor y odio contra otros, es normal tener una boca sucia, pero la verdad, cuando se vive así, la persona no es feliz. Pero cuando en realidad viene esa experiencia espiritual, la persona dice, Señor, gracias, gracias por esa oportunidad. Nosotros hablábamos de varios mandamientos que Dios le da al cristiano. La confianza en Dios, la humildad, la comunión, el amor por la palabra. Pero hay otro mandato de parte de Dios que nos llama a temer a Dios. Dios nos manda que le temamos. Pero debemos hacer una diferencia porque hay un miedo natural en el ser humano que más bien es un mecanismo de defensa. Si yo voy por una calle donde sé que me van a salir criminales, a mí me va a dar miedo pasar por ahí porque la verdad me pueden asaltar y hasta me pueden herir o me pueden matar. Entonces, al darme un miedo, sinceramente, mejor me voy por otro lado, pero es un miedo que es un mecanismo de defensa para que yo no pase por ahí. Por eso Dios ha puesto un miedo natural. Pero también hay un miedo que destruye. Un miedo que destruye, que te quita la paz, te ansía en grande manera y que te vuelve muchas veces cobarde ante circunstancias y situaciones. ¿Verdad? Es destructivo ese miedo, pero el temor a Dios es constructivo, porque es una reverencia a Dios, es un respeto a Dios por lo que Dios es, y el amor y el temor van de la mano cuando verdaderamente es sano. En Isaías 8:13 te dice la Escritura: a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Pero no es un temor ni es un miedo destructivo. Es porque saber quién es Dios y saber que nos manda a temerle, porque con ese temor, de verdad, como vamos a ver, nos va a guardar de ir hacia donde Dios no quiere que vayamos, hacia lo que nos puede destruir como seres humanos, a lo que nos puede destruir como matrimonio, a los que nos puede destruir como personas en lo individual. Un temor. Salmos 2:11 nos dice la Escritura: servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. O sea que por un lado tenemos la gratitud, por otro lado tenemos el amor, y tenemos la humildad, tenemos la fe, tenemos la comunión, tenemos el amor a la palabra, es cierto, pero por otro lado tenemos el temor. O sea, una persona que realmente ama a Dios lo va a evidenciar, ¿cómo? Temiéndole a Dios. Una persona que dice que ama a Dios pero no le teme, pues obviamente no tiene límites. ¿Y qué sucede? Se brinca los límites, se brinca las trancas, se brinca las reglas, y por eso vienen los problemas en la vida de la persona. Hebreos 12:28 dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. O sea, en realidad lo que han recibido aquellas personas que han tenido una experiencia con Dios es un reino espiritual inconmovible. En otras personas ese reino espiritual en el alma no va a ser movible porque es algo eterno. Si hubiera recibido una casa, hubiera recibido un carro, o si hubiera recibido quizás dinero, la verdad es que esas cosas pueden ser pasajeros y se pueden ir de un momento a otro, así como ha pasado. ¿Cuántos ricos han tenido millones de dólares y de repente están en la cima y luego después están abajo? Porque son movibles esas cosas. Pero el reino de Dios, que es espiritual, que es sobrenatural, que está en el corazón por Cristo Jesús, el amor de Dios, es un reino inconmovible. O sea, lo que hemos recibido es algo muy grande, es algo muy glorioso, y nos dice: tengamos gratitud,
agradecimiento. Y mediante ella, o sea, mediante esa gratitud, sirvamos a Dios. O sea, la gratitud es un aliciente, es una motivación para decirle, Señor, ¿cuántas cosas has hecho en mi vida? Y luego dice, agradándole, complaciéndole con temor y reverencia. Es algo muy hermoso. Primera de Pedro 1:17. Dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. O sea, una persona que realmente ama a Dios va a obedecer el mandamiento de temerle a Dios. Porque ese temor hacia Dios, que no es destructivo, sino es constructivo, lo guarda. Imagínense usted por un momento que usted vive en una avenida donde pasan carros y usted vive en una casa y de repente tiene niños chiquitos y le dice usted al niño, sabes que no salgas porque aquí hay peligro. Si abre la puerta y sales, te cruza la carretera, puede haber un peligro para ti, hijo mío. Y entonces el niño se da cuenta que el padre le está diciendo que no se pase más allá porque puede haber un peligro. Y el niño al obedecer y al acordarse del mandamiento, se acuerda y dice, mi papá me dijo esto, no, entonces yo no lo voy a hacer. No solamente le obedece, sino que le teme al Padre por el mandamiento que le dio. Pero el Padre, su intención es guardarlo. Es así con nosotros. Es así con nosotros. Recordemos el mandamiento que Dios le dio a Adán y a Eva. El paraíso donde ellos vivían, de verdad que era preciosísimo. Preciosísimo, un huerto donde ellos podían andar desnudos sin tener malicia. Y los cantos de las aves, los animales caminando, todo tipo de fruta. Vivían en una gloria en la presencia de Dios. Era algo muy hermoso. Hermoso en el sentido espiritual y hermoso en el sentido de la vista, en el sentido estético. Era muy glorioso. Pero Dios les dijo, miren, no coman de este árbol. Pueden comer de todos los árboles, quizás había 1000, 2000 árboles de frutas o de lo que sea. Coman de este no vayan a comer. Porque de que el día coman van a morir. Usted ya sabe la historia, cómo terminó todo. Yo los quería guardar, pero ellos se brincaron el mandamiento. Entonces, vea usted su vida. Si se ha brincado mandamientos de Dios, es probable que usted ya tenga consecuencias de sus acciones. Ya las tenga tan claras en su vida y que quizás pensando ya a través de los años dice, no, es que aquello que hice estuvo incorrecto, es que aquello que hice estuvo incorrecto, es que aquello estuvo mal. Pero viéndolo desde el punto de vista de Dios, usted debe de pensar, no solamente estuve incorrecto, sino que yo me atreví a pasar ese mandamiento que Dios me dio para el bien de mi alma, para el bien de mi familia y pequé contra Dios. ¡Qué grave! Proverbios 28:14 dice la Escritura, fíjese, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Dichoso, bendecido el hombre que siempre teme a Dios. O sea, la palabra bienaventurado significa alguien afortunado, alguien dichoso, alguien feliz, alguien bendecido. Son sinónimos. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. ¿Por qué? Porque si se brinca límites de los mandamientos que Dios ha dado, amigos, hermanos, qué desgracia para el hombre. De veras, qué desgracia. Todos nosotros sabemos que en la Biblia habla que la borrachera es un pecado. Y la verdad es que ¿por qué es pecado? Porque muchas veces las personas se desinhiben cuando se emborrachan y hablan cosas y hacen cosas que después, cuando estén en su juicio, se van a arrepentir. ¿Y cuánta gente, de verdad borrachos, han atropellado personas?
¿Cuánta gente se les ha pasado la mano y han matado personas? Entonces Dios dice no. ¿Por qué? Porque el vino, el alcohol, te va a inhibir y te va a quitar inclusive los reflejos de tu propia vida, las manos, todo lo que tenemos cuando estamos en juicio. Entonces, la gente dice, nah, yo me echo mis copas. Y después terminan muy mal. Decía una ocasión un hombre que conocimos hace muchos años, estaba en silla de ruedas. Y yo le digo, oye, fulano, ¿por qué estás en silla de ruedas? Dice, es que un día, iba por unas calles en Costa Rica, iba caminando borracho por la calle y pasó una camioneta y me atropelló. Quedé en silla de ruedas. Una persona cuando anda borracho no ve los peligros. De verdad. Entonces, si entendieran. Pero es que el vino lo hizo Dios para disfrutarlo. Ese es el pretexto de muchos para beber y para emborracharse. Y ese es el pretexto de muchos para tener un pretexto para beber. Entonces dice la Escritura, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Bienaventurado. El cristiano obedece el mandamiento de temer a Dios porque lo ama. Salmos 97:10, fíjese lo que dice. Los que amáis a Jehová, ¿qué? Aborrecerán el mal. Él guarda el alma de sus santos, de mano de los impíos los libra. Los que amáis a Jehová, aborrecer el mal. Ahora, hay un pasaje que yo no puse, pero quisiera ver si me lo pudiera buscar. Salmos 36, versículo 1. Mire, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Cuando hablamos de la palabra iniquidad, es una palabra que su sinónimo es maldad. Sus sinónimos son acciones incorrectas, personas que violan los mandamientos de Dios, personas que no obedecen los mandamientos de Dios. La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esto quiere decir que cuando usted ve a una persona haciendo la maldad, haciendo el pecado, usted con claridad se da cuenta que tal persona no teme a Dios. Si alguien se sube a la combi y le roba, usted dice, este hombre no teme a Dios. Si a alguien en la calle borracho le busca pleito y hasta lo anda persiguiendo para golpearlo, se da cuenta que no se teme a Dios. Si a alguien ahí en la calle o un vecino por alguna situación sencilla agarra y le echa pleito, estando él en su juicio y quiere pelear con usted y lo trata groseramente, usted se da cuenta que esa persona en verdad no teme a Dios. Cuando usted oye a una persona hablar barbaridad en medio de su boca, boca sucia, palabras obscenas, usted se da cuenta que esa persona no teme a Dios. O la persona cuando de alguna forma hace otras cosas, ¿verdad? Que va una muchacha ahí y va y le avienta piropos, aunque la persona sea casada o sea soltera, persona no teme a Dios verdaderamente. ¿Por qué? Porque la iniquidad del impío me dice, me evidencia al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Tenemos que entender eso. Entonces, qué importante es esto. El que ama a Dios, pues se va a guardar del chisme, de la calumnia, de la murmuración. O sea, esto quiere decir que si usted ama a Dios, usted se va a guardar de eso. ¿Por qué? Porque los chismes traen problemas. La calumnia, es más, ha habido gente que cuando le levantan calumnias, contratan a un abogado y dice, no, yo voy a demandarte por injurias y calumnias.
Ahora y eso, la murmuración, hablar mal de la gente. Cuando alguien ama a Dios, se guarda del rencor, del odio, del resentimiento. ¿Por qué? Porque el odio y el resentimiento de verdad no hacen estar feliz a una persona. Está pensando en lo que le hicieron y la persona siente como un picos aquí adentro, como si lo estuviera mordiendo una víbora y trae unos corajes contra tal o cual persona que le hizo algo. O sea, esto quiere decir que cuando usted tiene rencor o odio, usted no está amando a Dios. Pero si usted se guarda de eso de corazón, va a evidenciar que realmente ama a Dios. Pero es que usted no sabe lo que me hizo mi suegra, mi tío, mi cuñado. Usted no sabe, sí, no sé. Pero el asunto es que una persona, si no perdona en su corazón, más bien va a ser una persona infeliz. El que ama a Dios se guarda de la hipocresía, de la doble cara, de la incredulidad, de la soberbia. Se guarda. Pero cuando no ama a Dios, no se guarda. No. Decía un hombre multimillonario, cuando le decían que tenía doble moral, dice, sí, dice, yo tengo doble moral. ¿Cuál es el problema? Hasta cínico y descarado. No, porque este hombre tiene una asociación, es un multimillonario, y su asociación es que ayuda a gente. Él puede ayudar a gente con becas en la universidad, puede inclusive ser muy humanista y filántropo que ayuda a otros, pero también tiene la otra parte, ¿verdad? Que puede ser inmoral, puede ser realmente ladrón. Y le dijeron, sí, dice, yo soy así, ni vergüenza le dio. Hipócrita, o la incredulidad, la soberbia. El que ama a Dios se guarda de los vicios, porque todos los vicios traen consecuencias. Traen consecuencias. Tarde o temprano una persona que le hace el cigarro, imagínense usted, pensemos por un momento. Se avientan el cigarro. Y algunos ya ni sacan nada. Es como si usted aventara humo en un jarrón de barro y lo tapa y no deje salir nada. Y lo hace durante 10 años. Cuando usted abre ese jarrón de barro, está negro por dentro. Imagina usted los que fuman, se avientan el cigarrito y con la copita y la Coca-Cola y hasta lo hacen con estilo y toda la cosa y no se dan cuenta que finalmente los pulmones los tienen negros y llega el momento en que se hacen pedazos ya. Y entonces la gente cuando está en el hospital, póngale oxígeno, pero ya no pueden hacer nada porque ya los pulmones ya no reaccionan. Pero qué rico es cuando la gente o las mujeres que son muy particulares lo agarran con la izquierda, con mucho estilo. Cruzan hasta la pierna, ¿no? Y no se dan cuenta que un día van a estar en un hospital, ya no podrán hacer nada. Y si no temieron a Dios y si no amaron a Dios, se van a dar cuenta que el día que mueran, su alma saldrá y estarán en un lugar donde quizás ni creían que iban a ir. Y cuando se habla del alcohol, olvídense. Oye, pero una copita, ¿cuál es el problema? Mis amigos, yo comencé con una copita. ¿Sí? Con una copita. Cuando tenía aproximadamente 11 años, con mis compañeros de clase, estando en sexto de primaria, nos compramos una botellita de vodka a escondida de los papás. Y ahí nos juntamos, creo que eran 2 varones y 3 mujeres, y nos servimos una copita cada uno. Pero que nadie nos vea. Ya después a los 13 años, la primera vez que me borraché fue a los 13 años. Sí, pero no, yo no era alcohólico, ¿cómo? Una copita, un gradito de alcohol, ¿cuál es el problema? Y después, a los 16, a los 18, a los 20, a los 22 años, ya era un borracho declarado. No, pero yo lo controlo, no hay problema. Entonces, aquellos que dicen, oye hermano, oye fulano, ¿qué de malo tiene una copa? ¿Qué de malo tiene? ¿Qué de malo tiene? Pues comienzas por algo.
Comienzas por algo. Todos los alcohólicos cuando te dan su testimonio en los AA, te comienzan con ese testimonio. Por eso los vicios, la persona que realmente ama a Dios dice, yo no quiero nada con los vicios, sea droga, sea marihuana. Oye, pero la marihuana no hace tanto daño como el cigarro. El cigarro en México mueren 1 millón de personas por muerte de cigarro, cáncer pulmonar o cáncer de garganta. Pues es lo mismo, te fumas la marihuana y es el mismo que el cigarro. O las apuestas, que es otro vicio. El que ama a Dios no anda con esas cosas. ¿Por qué? Porque sabe que eso brinca límites que no tienes idea. En este país hay 20 millones de personas alcohólicas. 20 millones de personas alcohólicas. En el mundo entero hay una barbaridad. ¿De qué? De adulterios y de divorcios. Por el vicio de la pornografía o el vicio de la inmoralidad. Es una adicción. Entonces la persona que realmente ama a Dios se guarda de eso. Dios fue muy sabio. Dios nos quiere sanos y limpios porque quiere que estemos con Él. Una persona que realmente ama a Dios se guarda también de las cuestiones ocultistas, de los misterios. De los misterios que quién sabe qué pasará. ¿Y qué pasará si voy con la bruja tal y el futuro me lo puede adivinar? Para que me dé consejos la bruja que el demonio la visita. Y luego muchas veces te echan mentiras. Claro, la sesión vale 1,500 o 2,000 pesos. Y ahorita para una persona que trabaja o que de verdad vive su trabajo 2,000 pesos no es tan fácil contarlos. Pero ahí van con la bruja para que me dé consejos porque la bruja sabe mucho. En Nicaragua, en Centroamérica, pasando lo que es Chiapas y Guatemala, luego El Salvador, luego Honduras y Nicaragua. Había un expresidente que estando en funciones era un hombre muy derrochador, derrochaba mucho el dinero. Y se fue a un lugar y se fue a ver una bruja muy famosa y la bruja le habló maravillas de un futuro que le iba a ir bien. Muy bien. Mire, señor alemán, le va a ir muy bien. ¿Le va a ir muy bien? Cuando dejó de ser presidente, 1, se le ahogó un hijo. 2, se le murieron 2 hermanos. 3, era diputado y lo desaforaron y lo metieron al bote. Le quitaron todos los privilegios políticos. Ah, caray, ¿y qué le pasó a la bruja, hombre? Porque no le adivinó bien. Iba a estar en prosperidad. Llega la muchacha, oiga, ¿cómo me va a salir este muchacho? No, hombre, ese muchacho te conviene, guapetón, así bien vestido. No, sí te conviene. Y ahora te es un patán, un golpeador y un mentiroso. Pero allá andan buscando a los brujos, allá andan colgados aquí de la Santa Muerte, como los converos, los que traen combis, traen ella la Santa Muerte, hasta las traen aquí, sin darse cuenta que todo es una cuestión de ocultismo. Y que Dios siempre lo prohibió. Y tanto en el Antiguo Testamento dio una orden muy clara y dijo, a la hechicera no me la vas a dejar viva. O sea, la hechicera era digna de muerte. ¿Por qué? Porque hay demonios y espíritus malignos que operan en esa gente para engañarte. Y Dios quiere el bien para ti. Para que nadie te diga el cuento y nadie te quite tu dinero. Es impresionante, pero Dios da eso y los que realmente aman a Dios no se andan metiendo en esas cosas. Porque ¿quién tiene el futuro? Dios es el que sabe el futuro. Y la verdad,
que lo único que tienes es que yo amo a Dios hoy, y si lo sigo amando y persevero, creo lo que Dios me ha dicho, que yo estaré con Él por toda la eternidad, y va a haber protección y va a haber ayuda. Sí, circunstancias, adversidades, sufrimiento, tribulaciones, la verdad que van a venir, pero si yo me mantengo confiado en ese Dios, Dios me guardará y me ayudará siempre. ¿Cuántos lo creen? Una persona que ama a Dios, en verdad, se guarda inclusive de entretenimientos mundanos, que honestamente hoy en día, ¿cuánto dinero hacen? Mire, hay una industria de Hollywood que hace mucho dinero por las películas, donde matan, donde dicen groserías, donde hay inmoralidad sexual, donde hay romanticismos, honestamente romanticismos todos extraños y raros porque nada se da en la realidad. Entretenimientos. De tal forma que la gente está como abstraída, enajenada en eso, y más ahora con el internet. Qué tremendo. Háblame de Dios. No, a mí háblame de la última película tal. Háblame de la última película, de la última telenovela tal. Entonces la gente se vuelve esclava de eso, pero solamente es para ser distraída. ¿De qué? De lo de Dios. Y el diablo aplaude y dice, está bien, hombre, no te quites de ahí. Es muy hermoso, es muy bonito. No, ahí te entretienes bien. Que no hay otra forma de tener entretenimiento. No puedes salir con tu familia a comer sanamente. No puedes en un momento recrearte, irte a jugar boliche, o irte a un lago, o ir a comer juntos, o ir a correr, a jugar básquetbol, o ir a jugar fútbol sanamente. Pero la gente piensa que todo eso ya no tiene sentido. ¿Cuántos cocientos de error la gente va y lo único que está haciendo está drogándose? Como recuerdo una ocasión que estando en Estados Unidos, me dice un amigo, oye, vente, vamos al centro de Chicago. Vamos. Y llegamos al centro de Chicago en un lugar grande y estaba una banda que tocaba una música que no es muy común, un tipo blues con saxofón y una música que casi no se conoce. Y yo llegué y vi un montón de gente y unos sentados en el pasto, unos tronándoselas, otros con droga, otros allá, otros acá. Y yo, a pesar de que no era convertido, ¿y qué es esto, hombre? Pero bien entretenidos. Nos fuimos de ahí, nos fuimos a comer una pizza. Y no era convertido. Y estaba bien perdidísimo. El que ama se guarda del pleito, del mal carácter, de la boca sucia, de las contiendas pecaminosas. Mi amigo, hace algún tiempo un hombre que era un actor le pegó a otro hombre por un pequeño accidente. Pero fue tan fuerte el golpe que lo mató. Y era un actor que va a tener que pasar 5 años en la cárcel o más. Y ha pasado un calvario terrible. Solamente porque el hombre fue impetuoso y se le fue la mano. Y ahora tiene truncada su carrera. Y andaban hasta recolectando dinero en internet para poder ayudarlo. Eso sí, pero cuando se bajó del carro, muy valiente, y un hombre grandote, y cuando aquel vino, ¡zas! Lo mató. El hombre que realmente ama a Dios se guarda del pleito. Ay, no es que eres cobarde, es que eres gallinita. No, hombre, más vale que veían aquí corrió, que aquí corrió en vez de que aquí murió con permiso. Ay. Porque el hombre de Dios es pacífico o de mal carácter. La Biblia dice que el que se enoja hará locuras. O sea, cuando te enojas, eres capaz de hacer locuras. Como aquel hombre que se enojó. venía una procesión de ciclistas que venían, creo que a la Basílica del
la Guadalupe, ahí en México, y se enojó y les aventó el camión a los ciclistas. No sé cuántos mató, pero solamente por un enojo. Por eso el guardarse el mal carácter del pleito y de las contiendas pecaminosas es muy importante. Dios quiere guardar la integridad de las personas. El que ama a Dios va a tratar a otros como quisieran que lo trataran. Ve tú amas a Dios. ¿Tú te guardas de todo esto? Si no te guardas porque no amas a Dios, pues obviamente estás en un problema. ¿Y cuál es el problema? El problema es que si te mueres no tendrás esperanza. Pero si tú realmente quieres buscar a Dios, tienes que estar clara de estas cosas. Porque Dios quiere ayudarte y bendecirte y finalmente darte algo que no conoces. Una experiencia real con Él. No se trata de religión. No se trata de religión ni de fanatismo. Se trata de una relación personal con Dios, donde Dios transforma tu vida y donde Dios te enseña y te pone límites bien claros. Si hay un temor a Dios, hay un amor a Dios, hay una humildad en Dios y verdaderamente te puede bendecir de manera continua y permanente. ¿Crees que me va a librar entonces de los problemas, de las circunstancias? Muchas veces no. A veces se pueden arreciar los problemas, pero la paz interna nadie te la quita. Porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Esto es a la gloria eterna. Una persona que ama, teniendo este temor, se aparta del mal. Fíjate que hay personas que dicen, no se puede uno apartar del mal. Pero Dios mismo da testimonio en la Escritura de personas que se apartaron del mal. Mira, Job 1:1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre. Entendamos que el que está dando el testimonio es el Espíritu Santo. No es Job, porque Job ni sabía que este libro se iba a escribir. Hubo en tierra de Uz un hombre llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ya era un hombre que temía a Dios y por consecuencia estaba apartado del mal. Primera de Tesalonicenses 5:22. Absteneos de toda especie de mal. Fíjate, absteneos de toda especie de mal. Hay personas que le ven así como cara de mal a algo y dicen, aún de eso me aparto. ¿Por qué? Porque quieren conservar esa relación personal con Dios, sabiendo que el cristianismo genuino es delicadón y que debe andar uno con cuidado, porque el camino de Dios es como un camino angosto y estrecho. Que Dios te da bendición para andarlo. Segunda de Timoteo 2:19, dice la Escritura, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Cuál sello? Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. O sea, todo aquel que invoca el nombre de Cristo verdaderamente y genuinamente sabe que no puede presentarse ante Dios con pecado, con maldad y con iniquidad. Porque Dios se lo ha enseñado con claridad. Y para concluir, 1 Corintios 13:5, dice que el amor no hace nada indebido. Obviamente cuando dice nada indebido es algo que tiene que ver con el pecado y la maldad. La pregunta que yo quiero hacerte hoy en esta mañana es, ¿tú amas a Dios? Pregúntate. Algunos dirán, pues no, ya con esta enseñanza, pues no, pues estoy lejos. Pero tiene la oportunidad de poder buscar a Dios de corazón. Y Dios lo quiere así, porque quiere guardarte. Quiere guardarte. Quiere ayudarte, quiere bendecirte. Quiere que conozcas a Cristo Jesús.
El amor de Dios es grande y bueno. ¿Cuánto lo creen? Vamos a ponernos de pie. El que realmente ama a Dios va a guardar sus mandamientos. Oye, pero es que es complicado y es bien difícil. Pues sí, cuando tú no has tenido esa experiencia espiritual, sí, cierto. Pero la Biblia te dice que sus mandamientos no son gravosos. Vamos a escuchar este canto con calma, con tranquilidad y entender lo que dice la letra, porque es un canto que viene en la palabra de Dios. Mientras se cante ese canto, piense usted, ¿qué límites usted ha roto? ¿Cómo usted desde pequeño sabía mandamientos y quizás los violó y ahora se da cuenta más? Pero créame, lo que Dios quiere el bien de usted. Dios quiere una relación personal con usted. Pero es necesario reconocer, de decir, es cierto, yo la he regado, he hecho malas cosas. Pero quiero buscar a Dios de corazón. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has traído vida. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has traído vida. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Yo no me apartaré. Tuyo soy, sálvame, porque he buscado tu rostro. Tuyo soy, sálvame, porque yo te obedeceré. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has traído vida. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Yo no me apartaré. Tuyo soy, sálvame, porque he buscado tu rostro. Tuyo soy, sálvame, porque yo te obedeceré. Tuyo soy, sálvame, porque he buscado tu rostro. Tuyo soy, sálvame, porque yo te obedeceré. Es bueno pensar y analizar que cuando una persona no ha obedecido los mandamientos de Dios, ha traído grandes tragedias. Por un momento ponte a pensar en ti,
en un mundo como estamos, cómo hay tanto desastre en las vidas, tanta maldad que dice uno, qué increíble. Pero todo eso tiene que ver porque las personas no están amando a Dios. Y Dios les da la oportunidad de escuchar, de atender, para que puedan amar a Dios, se conviertan, sean transformados. Para Dios no es imposible. Y al que cree todo le es posible. Si Dios fue capaz de hacer los cielos y la tierra, ¿cómo no va a poder ayudarte a ti? Y a los cristianos ni se diga cómo los guarda, cómo los ayuda, cómo los socorre. Y si viven en esa confianza, en esa humildad, en esa comunión, en ese amor a la palabra y en ese temor, la verdad es que Dios es muy bueno y para siempre es su misericordia. Antes de irnos, quiero que veas el último texto de Eclesiastés 12, en el versículo 13. Esta palabra fue inspirada en el rey Salomón, el hombre más sabio que ha existido en la tierra como ser humano. Dice, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El todo del hombre. Oremos y nos despedimos. Señor, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Y gracias por tus mandamientos, Señor. Porque tu intención fue siempre hacerle bien al ser humano, Señor. Porque tus mandamientos nos dan libertad. Tus mandamientos, Señor, nos vivifican. Tus mandamientos nos dan inteligencia y nos fortalecen, Señor. Señor amado, muchas gracias. Porque cuando tu amor está en nosotros, no son gravosos, Señor. Padre, yo te ruego que sigas ayudando a aquellos que aquí son genuinamente cristianos, para no perder de vista estas cosas, Señor. Pero también aquellos que no lo son, sepan que tú quieres el bien para ellos, Señor. Que si ya durante la vida, Señor, les ha ido mal por no acatarse a tus mandamientos, tú ofreces una transformación real y verdadera por medio del Señor Jesús, Señor. Gracias por amarnos, Señor. Gracias porque a pesar de que no lo merecemos, tú nos has amado, Señor. Y bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos. Amén.